Hola a todos, mi nombre es Brian Ferrandiz y he querido grabar este vídeo para compartir contigo una información que trata sobre cómo piensan los pobres, cómo piensan la clase media y cómo piensan los ricos. Esta información es sacada del libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que si no lo has leído todavía te lo recomiendo. El libro de Padre Rico, Padre Pobre habla de Robert Kiyosaki, que Robert Kiyosaki creció con dos padres, su padre pobre y su padre rico. Su padre pobre era su padre biológico, que trabajó toda la vida para el gobierno como profesor, como maestro, y lo que su padre pobre le decía era que lo que él tenía que hacer era ir a la escuela, sacar buenas notas, conseguir un trabajo seguro, ahorrar y retirarse. Y luego estaba su papá rico, que era el padre de su mejor amigo, que llegó a ser un empresario de mucho éxito, llegó a ser dueño de los hoteles más lujosos de Hawái. Y lo que su padre rico le decía era que lo que él tenía que hacer era trabajar en su educación financiera, tenía que ser dueño de su propio negocio y tenía que invertir. Entonces Robert Kiyosaki, como creció con estas dos mentalidades, es una mezcla, es profesor como su papá pobre, pero de educación financiera como su papá rico. Entonces, lo que Robert Kiyosaki nos dice en su libro, que el dinero se crea en la mente, que las personas tenemos que aprender a que el dinero trabaje para nosotros, a que el dinero esté trabajando mientras nosotros estemos durmiendo. Porque ahora, hay mucha gente que dice, es que el dinero no es importante. Entonces, si el dinero no es importante, porque hay personas que se pasan de lunes a domingo trabajando 8 o 12 horas para llegar a casa, estar cansado, no tener tiempo para estar con la familia. Entonces, si el dinero no es importante, ¿por qué haces eso? El dinero es importante cuando tú aprendes a controlarlo. Eso es diferente, ¿eh? Luego también están las típicas personas que dicen, no, es que no hay dinero. ¿De verdad no hay dinero? ¿De verdad creéis que no hay dinero? Nunca antes, jamás en la historia, los gobiernos habían imprimido tanto dinero. Que tú no tengas acceso a ese dinero es otra cosa. Pero el dinero sí que hay. Entonces, lo que Robert Kiyosaki es eso, nos enseña es eso. Es que dependiendo de nuestra forma de pensar, nosotros tendremos acceso a ese dinero o no. Entonces, Robert Kiyosaki nos dice que nuestra forma de pensar es nuestro contexto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dibujar un vaso. El vaso, entonces, ¿qué es? Es el contexto. ¿De acuerdo? Y luego estará el contenido. Que el contenido, en este caso, sería el dinero. ¿Vale? Porque hay mucha gente que dice, yo quiero tener dinero, yo quiero tener dinero, yo quiero tener dinero. Pero ahora, hay mucha gente que se enfoca en el dinero, ¿no? Mira, hemos dicho que el vaso es el contexto, es nuestra forma de pensar. Ahora, si yo tengo una forma de pensar pequeña y yo digo, yo quiero el contenido, o sea, yo quiero tener dinero, yo quiero tener dinero, yo quiero tener dinero, y empiezas a tener mucho dinero, ¿qué va a pasar? Se va a llenar. Y si le sigo echando dinero, ¿qué va a pasar? Se va a derramar. Entonces, ¿puedo tener el dinero si tengo una forma de pensar pequeña? Si no tengo la educación financiera correcta. No, está claro que no. Entonces, en este vídeo el entrenamiento va a ser este. Vamos a conocer cómo piensan los pobres, cómo piensa la clase media y cómo piensan los ricos. Ahora, no quiero que os enfadéis ni os enojéis, porque la forma de pensar que nosotros tenemos, ¿quién nos enseña a pensar así? A nosotros desde pequeño, ¿quién nos enseña a pensar así? Nuestros padres. ¿Y a nuestros padres quién les enseña a pensar así? Sus padres, es decir, los padres de tus padres, tus abuelos. ¿Quién más nos enseña a pensar? La radio, los medios de comunicación, la televisión. ¿Quién más? La iglesia. Nuestro entorno nos enseña a pensar. Estamos condicionados. Entonces, si ves algo que no te gusta, ¡qué bueno! El objetivo es que tú veas dónde estás y tomes la decisión de cambiar algo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a borrar esto. Y entonces vamos a conocer cómo piensa la clase pobre, ¿de acuerdo? Los pobres tienen una forma de pensar, tienen una mentalidad. Desde pequeños, a los pobres les dicen la responsabilidad de que el país cambie, ¿de quién es?
del gobierno. Tú no tienes que cambiar. Quien tiene que cambiar es el gobierno. La responsabilidad de que España cambie es del gobierno. Luego también nos dicen, la responsabilidad de que a mí me mantenga, ¿de quién es? De la familia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Desde pequeños nos enseñan, o la típica, ¿no?, expresión que nos dicen, mira hija, lo mismo te puedes enamorar que de un pobre que de un rico. Cásate con el rico, para que te mantenga y también me mantenga a mí. Esos son los valores que nos incautan desde pequeños. Y luego también está la tesorito, ¿no?, que nos dicen, mira hijo, vamos a rezarle a Dios para que nos ganemos todos juntos ¿el qué? La lotería. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que jugar a la lotería sea malo. Si tú juegas a la lotería por lo que es un juego y si te toca la lotería a todo dar, es una cosa. Pero si tú estás visualizando que la única forma de tener la casa que tú quieres, el coche que quieres, la vida que siempre has soñado, es con la lotería, déjame que te diga que estás en la mentalidad de pobre. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que está en la mentalidad de la clase media. La clase media piensa como el papá de Robert Kiyosaki, que el papá de Robert Kiyosaki lo que le decía era que lo que tenía que hacer era ir ¿a dónde? Tenía que ir a la escuela, porque el objetivo de la escuela es que seas un buen alumno, que saques buenas notas, y si así lo haces, el objetivo es que tú vas a conseguir ¿el qué? Un buen trabajo o un trabajo seguro. Un trabajo seguro. Y luego, cuando tú ya hayas tenido tu trabajo seguro, y el objetivo, la promesa es que tú en este trabajo vas a ganar un buen dinero. Y el dinero que tú generes aquí en tu trabajo seguro, lo que tienes que hacer es que ahorrarlo. Tienes que ponerlo en la cuenta del banco. Ahora, vamos a poner que tú has estado trabajando durante un buen tiempo con tu trabajo seguro, has ganado un buen dinero y decides crear una cuenta de ahorro en el banco. Decides invertir tu dinero en el banco. Vamos a poner que tienes 1000 euros para invertir en el banco y lo pones a 10 años. Ahora, ¿tú crees que esos 1000 euros 10 años más tarde te van a comprar lo mismo que te compraban 1000 euros 10 años atrás? No, porque la inflación crece más que la tasa de interés, pero la clase media se cree que poniendo su dinero en el banco va a tener un beneficio. Ahora, vamos a analizar esta fórmula. ¿Esta fórmula está mejor que esta otra? Sí, claro. Ahora, ¿quién se ha dado cuenta que la mayoría de la población crecemos con esta mentalidad o con esta otra? La mayoría de la población. Ahora, ¿cuál es el problema de estas dos fórmulas? En los tiempos de pobreza, los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos. ¿Queréis ver el por qué? Mira, vamos a analizar esta fórmula, ¿de acuerdo? La escuela es importante, es súper importante, pero el problema de la escuela es que hay una educación que no está incluida. En la escuela nos enseñan dos educaciones. Una de ellas es la educación escolar, la educación académica. Sumar, restar, ciencias, matemáticas. ¿Es importante eso? Sí, claro, es súper importante. Luego también nos enseñan otra educación que es la educación profesional o la educación laboral. Porque el trabajo de si tú vas a la escuela, vas a obtener un trabajo seguro. Pero la educación que no está incluida en el sistema escolar, no estoy culpando al gobierno, sino el problema es del mundo entero, es que el sistema escolar está incompleto. En el sistema escolar no nos enseñan educación financiera. Educación financiera es aprender a ser empresario. Educación financiera es aprender a emprender. Educación financiera es aprender a legalmente imprimir dinero, a crear progreso.
a crear empleos. Así es como se crea un país, así es como se levanta un país, con gente que se le arriesga, con gente que emprende, no con gente que se encierra aquí, en la clase media. Y luego, el problema también es que nos enfocamos en el trabajo seguro. Ahora, yo me pregunto, ¿existe algo ahí fuera llamado trabajo seguro? Y más como están las cosas a día de hoy. No, pero la clase media se cree que sí, que hay un trabajo seguro. Ahora, déjame que te diga algo. Cuando viene una crisis económica, hemos dicho antes que es mundial, hasta aquí estamos todos de acuerdo, pero cuando viene una crisis, ¿qué empieza a pasar en las empresas? Empiezan a gastar menos, empiezan a recortar, empiezan a exportar la mano de obra a otros países. Entonces, cuando las cosas van mal, tienen que haber correcciones. Entonces, lo único seguro de tu trabajo seguro es que seguro que te echan y pierdes tu empleo seguro. Pero la clase media se cree que hay un trabajo seguro. Y luego, como hemos dicho antes, los ahorros. No es recomendable poner el dinero en el banco porque la inflación crece más que la tasa de interés. Ahora, vamos a conocer cómo la clase media pasa a la pobreza, ¿vale? Supongamos que estás tú con tu trabajo seguro, como hemos dicho antes. Viene una crisis y a ti te despiden. Una vez te han despedido, ¿tú qué haces? Vas a buscar otro trabajo seguro. Pero hay menos trabajo seguro porque hay una crisis. Y entonces, mientras tú estás aquí esperando, está pasando como la historia que se cuenta en el libro de ¿Quién se llevó mi queso? Que para quienes no se hayan leído el libro, habla de dos ratones que viven en un laberinto que se mantienen a base del queso que les echan. Pero un día les dejan de echar quesos. Y entonces, uno de los ratones, que es el ratón rico, decide irse a la aventura en busca de por más queso. Y el otro ratón, que es el ratón pobre, se queda así diciendo, no, aquí ha habido queso, aquí va a volver a haber queso, yo me quedo aquí esperando. El otro no tiene nada seguro, se va a la aventura en busca de algo mejor, se la arriesga, pero el otro se muere de hambre esperando. Entonces eso es lo que pasa con la clase media. Se queda aquí esperando a encontrar a otro trabajo seguro. Y entonces, mientras tú estás aquí buscando tu trabajo seguro, ves a un tipo en la televisión que lo que te dice es que lo que tú tienes que hacer es volver a ¿dónde? A la escuela, para que si así lo haces vas a obtener más educación laboral, más educación profesional para volver al trabajo. Ahora, mientras tú estás aquí esperando, ¿qué empieza a pasar? Empiezas a usar ¿el qué? Los ahorros. Ahora, ¿esto es posible para todo el mundo? No, porque no todo el mundo tiene ahorros. Entonces, mientras tú estás aquí esperando a que esto te dé respuesta, ¿qué empieza a pasar? Te empiezas a manifestar en contra ¿de quién? Del gobierno. Empiezas a exigir al gobierno que cambie las cosas. Yo no tengo que cambiar. Entonces, mientras tú le pides al gobierno que cambie, mientras tú le exiges al gobierno, los cambios en el gobierno, en la política, pueden tardar años. Y mientras tú estás aquí esperando, te empiezas a quedar sin dinero, te estás manifestando en contra del gobierno, ¿qué empieza a pasar? Le empiezas a pedir dinero prestado ¿a quién? A la familia. Y como la familia no tiene dinero porque era quien te pedía prestado el dinero a ti cuando tú estabas ganando un buen dinero con tu trabajo seguro, lo que empieza a pasar es que un día amaneces rezándole a Dios para que nos ganemos todos el ¿qué? ¿Qué ha pasado? Has pasado de la clase media a la pobreza. El objetivo de este vídeo no es que tú te manifiestes en contra del gobierno. Si estás viendo este vídeo y crees que ese es el objetivo, vas mal. El objetivo de este vídeo, de este entrenamiento, es que tú analices, tú observes. ¿Cómo me han enseñado a mí a pensar desde pequeño? Si yo estoy aquí o aquí, no te enfades, qué bien, qué bueno. Me he dado cuenta, yo estoy aquí o aquí. Vamos a tomar la decisión, vamos a aprender, vamos a subirnos al barco de los ricos para empezar a pensar como ellos y a ganar como ellos. ¿De acuerdo? Porque los ricos lo tienen claro. Los ricos tienen una fórmula. La fórmula de los ricos, lo que nos enseñan de familias en familia, os hablo de familia de dinero viejo. No sé si habéis oído hablar del el término de familia vieja, de dinero viejo, dinero que pasa de generaciones en generaciones. Y cuando os hablo de gente rica, os hablo de gente legal,
No os hablo de narcotraficantes ni gente que no se gana el dinero legalmente. Hablamos de familias honestas. Lo que estas familias nos enseñan, los valores que a ti te enseñan, son los siguientes. Tú lo que tienes que hacer es ser dueño de tu propio negocio. Voy a poner negocio propio. Y luego, el dinero que se genere en este negocio, lo que tú tienes que hacer, ¿qué es? Invertir, exactamente. La clase media, el dinero que gana en su trabajo seguro, lo que hace es lo pone en el banco. Los ricos, el dinero que generan, lo invierten. Y luego está también la última fórmula que usan los ricos. Los ricos, como he dicho antes, se hacen ricos en tiempos de crisis. Los pobres se hacen más pobres. ¿Sabéis por qué los ricos, aunque haya tiempos de pobreza, se hacen ricos? Porque los ricos usan una fórmula. Aparte de estas dos fórmulas, usan la tercera fórmula, que es RDO. RDO son las siglas de recursos de otros. No estoy diciendo que los ricos roben a los pobres, no. Estoy hablando de que un rico, una persona con una mentalidad rica, lo que hace es, os voy a poner un ejemplo, va a un inversionista y a ese inversionista le dice, mira, yo voy a montar X negocio, no importa qué negocio sea. Entonces yo te pido a ti prestado el capital para yo poder arrancar en mi negocio. Como este negocio me va a dar beneficios porque esa persona ha estudiado previamente ese negocio, con esos beneficios yo a ti te voy a ir devolviendo el préstamo. Y una vez yo te haya a ti devuelto el préstamo, todo lo demás es limpio, son beneficios. Entonces, un rico, mucha gente ha montado una empresa, ha montado un proyecto de la nada, porque el dinero se crea en la mente, no en la espalda. Una idea, un proyecto, una empresa, todo viene precedido por una mente privilegiada, una mente prodigiosa, que monta un sistema en el cual lo invierte en su negocio, monta su negocio, que ese negocio le va a dar un beneficio, lo va a invertir y está usando los recursos de otros. Y los recursos de otros también está incluido en el cuadrante del flujo del dinero. Pero el cuadrante del flujo del dinero es otra parte del libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que si estás interesado es un vídeo que grabaré a continuación, que te dejaré abajo en la descripción el enlace del vídeo, y vamos a conocer cómo funciona el cuadrante del flujo del dinero, qué categorías hay de la clase pobre y la clase rica. Os hablo de trabajo y de cómo funciona el dinero y cómo se distribuye el dinero. Espero que este vídeo lo hayas entendido, te haya gustado y te haya concienciado. Yo no quiero para nada sermonearte de si tú estás aquí, que te quedes aquí. Mi objetivo es que tú tomes la decisión de probar cómo puedo hacer para yo pensar como un rico. Si es así, contáctame o contacta con la persona que te mostró este vídeo y te podemos enseñar a cómo pensar o trabajar como un rico. Nada más por mi parte, espero que te haya gustado el vídeo, un saludo y un fuerte abrazo. Hasta luego.